Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Montalva, nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador. ¿Cómo estás, Juan Diego? Un gusto de tenerte nuevamente. Muy bien, Mirna, aquí viendo, asombrado con la lluvia. Qué Aquí en rico, Santiago ¿ah? al menos es una lluvia Qué bastante rico. fuerte. No, y qué buena, qué necesaria. La cuenca de Sí, Santiago estaba, pero te digo, tapadísima de smog. No, es súper sí, necesaria. Uf, mira, tremendo. Sí, pues, yo tenía usted el no sueño está. de dejar ¿Ah? de que los niños fueran caminando al colegio, pero no pude, tuve que llevarlos. Así que No, para pero mí no está fue tan buena bien, pues. noticia. No, pero vale la pena, pues vale la pena. Ya, Sí. oiga, Juan Diego, yo quiero partir con esto que ha pasado, que es la noticia como de la semana. Mm. Por supuesto que no es la más importante ni mucho menos, pero pucha que le han dado color, como dicen los jóvenes. Entonces, hablemos de la dupla Toa Marcel. Claro, mira, en el Más Política de esta semana, que pueden verlo el sábado a las 11 de la mañana los suscriptores y el domingo en nuestra página, desarrollo muy bien, porque a fin de cuentas, más allá de, como dices tú, de la chimutina, del tema más bien, ¿cómo se llama?, de esta relación, como calificó Carolina Toá que tenía con Marcel, me interesó ahondar un poco no un poco, bastante, en cómo se produce esta dupla, ¿no? Y en este Correcto. sentido, que es lo que me interesó desde mi punto de vista, es cómo Ujú. funcionó, cómo funcionó finalmente los principales actores de este gobierno desde septiembre del 2022. Es decir, yo creo que el poder detrás del trono, el poder detrás de Boric era y estaba en la mano de de los dos ministros más importantes del gabinete, que es el ministro de Claro. Hacienda y la ministra de Interior. Entonces, si empezamos a desarrollar, y ahí vemos a mí, y esto desde septiembre, no es porque sea pitonizo ni nada por el estilo, pero me llamó mucho la atención cuando asume, imagínate, la ministra de Interior en ese momento, asume el 6 de septiembre, ¿ya? Del Correcto. 2022. Y aparece justamente el 9 de septiembre hablando de aprobar, de impulsar el TPP-11, ¿no? El que es llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. A mí me llamó la atención, dije, bueno, qué raro, además, tomando en cuenta que Carolina Toá estaba sustituyendo a Isquiasiches, ¿no? Que es como completamente, no se metía en temas económicos, que Carolina Toá ingresara en la agenda económica de manera tan importante, y en este contexto es que un mes después de que llegue Carolina Toá, en octubre del 22, el 11 de octubre del 22 es aprobado por el Parlamento el acuerdo TPP-11, un acuerdo que estaba detenido desde el 2019 y que da la paradoja, y en eso me di el gusto de buscar antecedentes, da la paradoja, fíjate que ella llega el 6 de septiembre y el 21 de septiembre el presidente, estando en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y la prensa le consulta por el TPP-11, él dice, no es algo que desde el gobierno estamos impulsando. Como te digo, pasaron pocos días, menos de un mes, y el TPP-11 pasa. A lo que voy es que la coordinación política entre Hacienda y Interior empezó a ser es muy sólida. Yo no lo vinculo Ujú. obviamente a la relación de pareja ni nada por el estilo, pero te habla obviamente de una relación que se establece ahí, que no existía previamente, y que luego tuvo diferentes instancias en donde se repite, ¿no? El discurso, y en eso es bien importante lo que fue el discurso del gobierno, no sé si te acuerdas, Mina, Sí. respecto a que en uno de las grandes aportes de este gobierno, de los grandes legados que dejaba este gobierno, es que volvía el país a la normalidad. Carolina Toá fue una de las grandes impulsoras de este discurso. Ahora, a mí también hay algunos que me dicen y es bien interesante, ¿no? Que quien Ujú. elabora ese relato es eh, Eugenio Tironi, el sociólogo dueño de Tironi y Asociados, ¿no? Pero bueno, Carolina Toá es la que habla de esto, el 2023, y haciendo mucho hincapié en el hecho de reducir la inflación, mejorar el crecimiento, generación de empleo, inversión extranjera, me llamó la atención. Entonces, ahí de nuevo vemos, ¿me entiendes?, esta coordinación que hay entre el tema económico, la pata económica del gobierno y la pata política. Creo que en ese sentido, y es muy gracioso porque, ¿cómo se llama?
cuando yo digo, bueno, pero eran o no eran pareja en ese momento, hay alguna relación, ellos, y en esto hay que ser bien serio, porque Ya. los economistas, de alguna manera, y especialmente me dicen, mira, aquí lo que hay un afiatamiento muy bueno del equipo económico, o sea, del equipo Ujú. económico político que fue relevante. No olvidemos que hubo traspiés, ¿no? En todo el proceso ¿cómo se llama?, de instalación del gobierno, justamente en la área económica. Teníamos al subsecretario de Comercio Exterior Ahumada en oposición a los tratados de libre comercio. Entonces, se limpia y de eso Carolina Toá fue muy relevante, ¿no? Ya. Y eso yo creo que llama la atención, y me parece, y pueden ver más detalles, bastante entretenida el relato que se hace de estas coincidencias que terminan con esta declaración el sábado pasado en la tercera de que había una relación, ¿ya? Ahora, Ya. Oye, espérate, último Juan detalle, Diego, último dime, detalle, dime. lo que nadie apostaba de que esta relación permaneciera, y que ¿Oh, ese es el sí? argumento que me dicen, claro, que me dicen de que me dicen, mira, era cuando Carolina todavía llega al gobierno, la relación obviamente se considera que es el fin de la relación, que esto, y que una de las razones por las cuales justamente ella decide dar públicamente, dar a conocer esto es que a pesar de los 2 años y medio de que estuvieron juntos en el gabinete, la relación perduró, entonces era momento de publicarlo. Pero bueno, pero eso es un análisis que hace el círculo de ella y que O sea, veremos yo estoy, si lo oye, pero hará. yo estoy completamente de acuerdo, pues esto es como cuando tú Porque estás embarazada, perdona, es como cuando tú estás embarazada y dices, voy a esperar hasta por lo menos que se asiente bien esta guagüita, 3, 4 meses antes de avisar y contarle a todo el mundo. Bueno, lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, ¿cuándo se afiatan? Esto en teoría, pero más o menos uno diría, ya después de 2 años, uno tendría que, más o menos, ¿no? Decir, oye, esta relación parece que se asentó. Pero lo que sí quería comentarte a propósito de lo que tú describes es que al final incluso uno podía sacar como conclusión que fue positivo que ellos tuvieran una relación, porque si la ahora candidata Toá pudo intervenir para lograr sacar adelante el TPP-11 u otros temas, digamos, lejos de lo que se ha señalado en estos días, quiere decir que esa relación era virtuosa. claro, sí. A mí lo que me interesa a este punto es cómo ver cómo en el socialismo democrático finalmente es el que gobierna desde el 22, en el Ah, pero sexenio 22 evidente. No, gobierna, pero es tiene que gobierno, ¿me sí, entiendes? Que son dos, sí. un PPD y un PS. Y en ese sentido, obviamente, hay que darle méritos a todo esto al presidente, que finalmente el que me decían es el que decidía Bueno, finalmente en la mesa cuál era el totalmente. punto, Ya, ¿no? oiga, vamos con Eh, la encuesta CEP en honor al sí. tiempo. Encuesta Sí, CEP, no, vamos mira, a... no, la Ya, a encuesta, ver, sí, sí. bueno, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y que es, ¿cómo se llama? Bueno, y esto me lo decían, ¿ah? ¿Cómo se llama? En el Parlamento y todo eso, que si hay una pregunta, fíjate, que dice, ¿cómo calificaría usted su actual situación económica? ¿No? Ujú. Y si uno ve desde el diciembre del 2007 Ya, hasta marzo, abril del 2025, eh, en esta encuesta logra el punto más alto, es decir, que la gente hoy día considera de que su situación económica va a ser buena o muy buena, un 33%. Nunca antes, en todos estos años, desde 2007 al 2025, fue tan alta esta evaluación buena, más de la muy situación buena. económica personal, no del Personal, país, claro. Y eso, personal, sí, pues y eso claro. llama la atención, no sé, Iván Weissman en su entrevista que coloca habla justamente, el entrevistado habla de que podría haber oportunidades en la crisis o en esta incertidumbre. Yo creo que, no sé si la gente tiene esa imagen, pero me llamó la atención este optimismo respecto a la economía. Y lo que sí ha sido el gran tema en el Parlamento ha sido el resultado de la encuesta en términos de preferencias políticas, en donde está obviamente Evelyn Matei con un 15%, está José Antonio Kast con un 11%, Johannes Kaiser con un 6%, Michelle Bachelet y Carolina Toá con un 4%. Lo que voy que los tres primeros candidatos indudablemente van como por 33 puntos, eh, son de derecha, y en eso, ¿me entiendes? Una persona cercana a Carolina Toá me decía, bueno, mira, la verdad que esperamos que esto evolucione de lo más positivo. Yo creo que queda mucho por hacer, pero indudablemente esta encuesta muestra una preferencia por la derecha, y lo más Pero relevante es que obvio. hay un 54% que no sabe por quién va a votar. 52, sí, 52% Eh, que no sabe por quién va a 52%, votar. sí, Claro. perdón, claro. Y esto es interesante esencialmente porque en Más Política me ha hecho mucho hincapié, y yo he buscado permanentemente ir actualizando ese análisis con gente de las mejores o las más importantes y relevantes encuestadoras de Chile, ¿no?
estamos hablando de feedback, estamos hablando de otras que les pregunto siempre, ¿no? ¿Por qué, cómo se puede tener alguna idea de la votación, de lo que podría ser una eventual votación por el presidente, en un contexto donde hay 5 millones de nuevos votantes que van a entrar en esta presidencial producto de la obligación del voto, ¿no? Entonces, las encuestas, y en esto todos coinciden, las encuestas políticas las responde gente que tiene intereses políticos, la gente que está interesada por la actividad política. Por lo general, cuando tú llamas a una persona que no le interesa la política corta, entonces todos estos resultados son reflejo de cómo votaría la gente interesada en el mundo político. Pero mi gran pregunta es, ¿cómo saber cómo van a votar toda esta nueva cantidad de votantes, ¿no? Que son en total 15 millones de votantes. Entonces, y que en eso las encuestas son no te dan, ninguno de los entrevistados nos me ha dado alguna vez la manera de sondear este sector. Y en ese sentido, la encuesta CEP de esta semana, que da 52% de personas que no sabe, me pareció que era un resultado abierto hoy día, más allá, como te decía, de ese hincapié. Conversaba con el senador Ricardo Lagos Weber, ¿no? Que me hacía justamente hincapié en ese punto de estos 3 candidatos de derecha que están localizados siempre, y la mayoría de las encuestas me tienen en un primer lugar y que tienen un porcentaje cercano superior al 30%, cosa que no logra nunca el oficialismo juntando todos sus candidatos, ¿no? A pesar de tener el mejor evaluado, que es Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú. Sí, me dejas hacer un punto, no tengo la cifra exacta acá a la mano, pero uno de los temas que más me llama la atención es cómo aumenta la cantidad de personas que dice que en realidad si hay que cuidar el tema de la seguridad, pero no estoy segura si solamente relacionado con la seguridad, bueno, que si se disminuyen las libertades o si hay más autoritarismo, la verdad es que los tiene sin cuidado. Lo encuentro súper heavy, te juro. Sí. No tengo la cifra a mano, pero bueno, eso. Sí, hay una disminución de valorización de la democracia, que como dices tú es bastante grave y lamentable. Y cómo se llama, y la verdad que obviamente en un escenario, y esto también refleja de alguna manera también la derechización del gobierno, ¿no? Del voto, perdón, no del gobierno, la derechización de la votación de la gente, ¿no? Justamente porque, y me decía una persona del Frente Amplio, ayer hablábamos justamente de cómo cambió, se giró el eje del líder que buscaba a la gente. Antes buscaban a alguien cercano, alguien empático, que es el caso de Boric, ¿no? Claro. Y ahora, en cambio, estaban buscando a alguien más autoritario, alguien ¿me entiendes? Que fuera más, no sé si autoritario es la palabra, pero que fuera, de alguna manera, tomar decisiones concretas y instantáneamente. Y es lo que hemos hablado de que justamente y que en el caso de Trump y lo que hemos visto en Italia o en otros países en donde la extrema derecha ha llegado al poder, es principalmente lo que se pide son soluciones rápidas, ¿no? Y vemos en Trump que no ha tenido mucho éxito, pero eso de alguna manera tiene alguna relación con lo que tú dices, que esta disminución de apreciación por la democracia y la solicitud de soluciones rápidas. Correcto, exactamente. Ya, un punto que no quiero dejar de comentar contigo es lo que tú señalas respecto de por qué Matei decide quitarle el piso al acuerdo por la paz y el entendimiento incluso antes de leerlo. ¿Qué opinas? Sí, mira, ahí nosotros en el Más Política pasado hicimos una reflexión justamente diciendo que todo el resultado o sea, que esta era una instancia en donde nuevamente se iba a discutir la derechita cobarde, ¿no? De que era un espacio en donde iba a de alguna manera republicanos y el Partido Libertario, el nuevo Partido Libertario, podían empezar a reflotar ese discurso, dado que uno de los líderes de este acuerdo es Moreno, ¿no? Que es justamente un exministro de Sebastián Piñera. Yo creo que finalmente lo que hace Evelyn Matei es optar por justamente no subirse al carro de Moreno, de Alfredo Moreno, y tomar
tomar una presidencia en el tema del acuerdo que se logra, ¿no? Alfredo Moreno ha sido un gran propulsor o gran, ¿cómo se llama? Ha sido un incentivador del diálogo en este tema. Sabemos que fue ministro de Desarrollo Social, y lo que hace Matei es justamente dejar distancia y decir, señores, aquí primero hay muchas cosas, la suma involucrada es muy alta, la cantidad de terrenos es muy alta, de terrenos que habría que devolver es muy alta, y no sabemos cómo esto se va a implementar. A lo que voy, que le pone término a la discusión, toma distancia y no se involucra en esta implementación, cosa que desde el punto de vista político es bastante astuto en términos de que no entró en la pelea con sus dos contrincantes dentro de la derecha, ya que es republicanos y libertarios, y opta, ¿me entiendes?, por dejar postergar esto para el próximo gobierno, diciendo que además, y en eso han sido bastante enfáticos, y ella y gente conversando con el círculo de Evelyn Matei me decían, bueno, que lo que les llama la atención es que esta propuesta no tiene ningún proyecto de ley, que el único proyecto de ley redactado es el proyecto justamente el de las víctimas. Entonces, sin proyectos de ley, la verdad no hay nada que hacer. Ahora sale en Mercurio que habría que hacer ¿cómo se llama? No es encuesta el nombre, pero hacer colocar en común con los, en la zona, ¿no?, afectadas por todo esto, en común lo que se concluye en este informe. Y en ese sentido, insisto, me llama la atención que Evelyn Matei de alguna manera optara por no inmiscuirse y decir hay muchas cosas que están abiertas, hay muchas cosas que no se se saben inmiscuyó. y que pueden... ¿Ah? No, pues, pero se inmiscuyó, pues de momento que, mira, dos cosas que yo tengo ahí en punto contigo que no estoy, o sea, tengo un punto distinto. Primera cosa, me parece que una persona que quiera aspirar a ser presidenta de la República no puede llegar y opinar sobre un documento que no ha visto, ¿no? Primera cuestión, yo de Kaiser puedo esperarlo porque uno ya más o menos entiende la lógica, ¿no? Una lógica oposicionista, ya sabemos, ¿no?, que es muy propia de las ultraderechas. Pero en el caso puntual de la centro derecha, me parece que ahí debió ser mucho más prudente. Y sobre todo, fíjate, después de conversar ya no una, sino dos veces, en mi caso, con la senadora Carmen Gloria Aravena, que ha tenido la valentía, porque hay que ser muy valiente en estos tiempos para poner al centro la coherencia, la consistencia política y valórica y moral, que es lo que ella hace finalmente cuando decide renunciar al Partido Republicano, y al mismo tiempo decir que es un gran error político el de su sector, el de rechazar este proyecto, porque tú me vas a decir astuto, claro, en la lógica de la política del corto plazo. Espérate, y sobre todo en la política, ¿no es cierto?, que está siempre en función del momento electoral que vive el país. Claro, hoy día no le reditúa, pero si ella quiere ser presidenta de la República, ella tiene que ser capaz de tener una visión de Estado, porque no es menor que sea Alfredo Moreno, un hombre del piñerismo, el que ha dicho lo importante que es sacar adelante esto, porque si esto no se saca adelante, si esto no prospera, y de nuevo lo enterramos debajo de la alfombra, o llegamos a extremos como lo que ha planteado Arturo Esquella del Partido Republicano, ni un milímetro de tierra más. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? No solo esto va a ser más caro para el Estado de Chile, sino que lo que vamos a hacer es que se siga radicalizando el conflicto. ¿Te das cuenta? Entonces yo, lejos de estar de acuerdo contigo, todo lo contrario, o sea, yo creo que acá hay un error de esta derecha tradicional chilena que no logra encontrar su punto de equilibrio. ¿Te fijas o no? Hasta que sean las elecciones presidenciales. O sea, vamos a estar siempre tratando de quedar bien con Dios y el diablo. Tenemos que estar haciéndole guiños al sector duro de la derecha. ¿Y qué pasa con los sectores moderados? ¿Te fijas? Entonces, ahí está. Este es parte de lo mismo. A mí me parece lamentable. Lo encuentro, de verdad, Bueno, lo encuentro triste. Sí, mi Es que lo punto de vista encuentro no, yo triste. lo que estoy de alguna manera, lo único que hago yo es contar, ¿me entiendes?, lo que es la opción que toma Evelyn Sí, Matei. pues, pero Y eso que te en digo, eso me pero es que parece interesante porque es una es opción un política, error. Pero es un error. obviamente. O sea, Es un si error. queremos, el tema es un tema pendiente, y en eso yo creo que Alfredo Moreno ha sido muy impresionante en un tema que tú dijiste ahí, de que el costo económico va a ser mayor, cosa Pero que cuando le total, ponen pues. esa palabra, Pero pone es esa que, frase, es una frase que de alguna manera golpea muy fuerte, ¿me entiendes?, sí, justamente al tema económico del pero país. espérame, Entonces, pero en otra ese sentido ha cosa, sido bastante astuto en eso, sí, él, y no en solo colocarle eso, esa, en esos estos calificativos. días, en estos días se habla, ¿qué habría hecho Sebastián Piñera, crees tú?
si esto sale, no te olvides que Sebastián Piñera decide apoyar el documento por los 50 años del golpe. ¿Qué había hecho Sebastián Piñera? Porque ¿cuál es el tema hoy día? Obviamente, así como pasó con la reforma previsional que costó tanto sacar adelante, obvio que las derechas no le quieren dar el punto al actual gobierno, te fijas o no, de ser ellos los que tengan, los que hereden este acuerdo, ¿verdad? O sea, de sacar adelante un tema que ha atravesado siglos, como es el conflicto mapuche o el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Obvio. Entonces, de nuevo, es la política mezquina, de corto plazo, calculadora en mano, con la elección encima, ¿te fijas o no? Y por eso que yo creo que hay que relevar una acción, o sea, una actitud, ¿no es cierto?, tan loable como la de la senadora, que decide incluso perder el escaño, es decir, perder la posibilidad de la reelección, ¿te fijas o no? Antes que traicionar sus propios principios. ¿Te fijas o no? Esa es la política que la gente quiere. Mira, a propósito de la encuesta CEP, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Dónde está el Congreso? O sea, casi en el margen de error, 2 puntos, 3 puntos, por algo, ¿no? Sí, como te insisto, o sea, yo creo que aquí hay, obviamente hay un cálculo político. Yo no sé qué haría el presidente Sebastián Piñera habría hecho en esto. Indudablemente es un tema. Sebastián Piñera yo creo que habría hecho mucho énfasis en el tema económico, los números, habría pedido mucho detalle de todo esto. Ahora, yo coincido contigo en que esto es un gran avance, yo creo que es un gran punto del gobierno y que la derecha no le está dando el punto. Y en ese sentido, un acto que fue bastante solemne, bastante transversal, en donde yo coincido contigo en el valor de la senadora Aravena en ¿cómo se llama? En renunciar a republicanos y hacerse cargo del apoyo al proyecto. La derecha realmente, bueno, obviamente no le vamos a pedir a republicanos ni a libertarios que tengan otra manifestación, pero en el caso de la Beli Matei lo que hace es sumarse a este grupo y intentar no introducirse en un tema que es complicado y que en ese sentido, fíjate, yo creo, escuchaba el otro día un análisis de que y esto coincido contigo, es esencialmente un cálculo político, hace ¿cómo se llama? La derecha hace una opción porque además el tema mapuche es un tema, si bien nacional, sabemos, no sé si habría que ver cuál es la evaluación. Creo que el tema mapuche hoy día ha bajado el nivel de intensidad respecto a la agenda pública que lo que tuvo, ¿me entiendes?, en otros momentos. Entonces insisto, tú hablas, y en eso coincido en parte, de que hay una estrategia política. Sí, yo creo que hay una estrategia política y no le dan el punto al gobierno y patean para adelante pero lo que si es la como solución de un todo, conflicto que es pues, ancestral. si eso es, pero si eso es como todo, ya. Oye, Juan Diego, se nos acaba el tiempo, así que vamos a tener que cerrar aquí. Te agradezco muchísimo tu newsletter, como todos los fines de semana, que va a estar disponible en nuestra página web, elmostrador.cl. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que estén muy bien, Mirna. Tengan un muy buen Chao. jueves. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Ya, pues los dejo con Fran Castillo sin tapujos, una conversación muy entretenida como todos los jueves entre la Fran, Marta Lagos, Clarisa Hardy, y nos reencontramos mañana a las 8 puntos aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.